En este video propongo una segunda glosa a la sección primera del capítulo primero de la Introducción Crítica al Derecho Natural. Quiero que volvamos a referirnos al reparto de las cosas, al hecho de que las cosas están repartidas y concretamente a la relación de ese reparto con, con la escasez de las cosas. Esto es un aspecto que puede tener relación con el pensamiento de algunos pensadores en lo económico y con algunas teorías sobre el origen de la propiedad privada, y también me parece que tiene una respuesta a ciertas formas de contractualismo que tienen un componente de conflicto muy fuerte. La respuesta a la pregunta sobre cuál es la relación entre la escasez y y el reparto de las cosas no aparece en la introducción crítica al derecho natural, pero sí encontramos unos elementos de respuesta, es decir, una respuesta explícita, pero que admite profundización en este libro que se llama ¿Qué es el derecho? Y que es un libro mucho más básico, ya he dicho en otras ocasiones que es un libro dirigido a bachilleres y estudiantes de primeros años de derecho. Entonces, vamos a ver cuál es la relación entre el reparto de las cosas y la escasez. Tanto en la ciencia económica como en las ciencias políticas hay una tendencia a asociar los fenómenos de apropiación con los fenómenos o con el fenómeno de la escasez de las cosas. En principio, esto viene de la observación que, pues respecto de las cosas superabundantes, no parece que haya un afán de apropiación, un afán de limitar la propiedad. Eh, y así la economía ha desarrollado la idea de que ante un escenario en donde tenemos necesidades ilimitadas y pocos recursos, es donde surgen la necesidad de apropiación y el valor económico de las cosas. Y asimismo la ciencia política, especialmente en las tendencias contractualistas, ha advertido que, existiendo cosas escasas, éstas se convierten en objeto de conflicto. Es una visión alternativa a esta económica que dice es objeto de intercambio. Acá va a ser objeto de conflicto, de violencia, que tiene que ser subsanada mediante no solo la apropiación de las cosas, sino la aparición de un fenómeno jurídico que formaliza los límites, formaliza la propiedad, la convierte, la institucionaliza. Desde luego, esta explicación no es del todo equivalente a la explicación de por qué existe derecho, dado que la propiedad es solo uno de los aspectos del derecho. Pero, dada su proximidad conceptual con la idea de lo suyo, herbada la trata. La trata no en la introducción crítica al derecho natural, pero sí aquí en qué es el derecho. Pareciera que la respuesta que va a dar está más dirigida a la versión que asocia estos tres componentes: escasez, conflicto, derecho. Entonces me va a permitir leerlo. Algunos han dicho que este fenómeno, o sea, que existen cosas suyas, que este fenómeno reside más bien en la escasez de las cosas, que es lo que hace que los hombres se las dispute y haya necesidad de asignarlas a unas personas y no a otras. Pero esta posición no nos parece correcta. Por ejemplo, aunque hubiese superabundancia de alimentos y todos pudiesen tomar tantos cuantos quisieran, cada hombre se apropiaría de una cantidad determinada. Luego los alimentos quedarían repartidos. Que nadie le disputase su parte, lo único que indica es que no habría riñas y, en el plan general de todas las cosas, quiere decir que los juzgados no existirían, como no existirían los abogados. Mas esto no significaría la desaparición del derecho. Podemos poner otro ejemplo: la superabundancia de automóviles. ¿Qué ocurriría si por esta superabundancia ningún automóvil estuviese asignado a nadie? Cada ciudadano, al salir de su casa, cogería el primer coche que encontrase y se iría al lugar de trabajo. Al salir haría lo propio.
De momento, parece una situación paradisiaca, si no fuese por pequeños detalles. Por ejemplo, ¿qué haría con las maletas que lleva si en lugar de volver a casa debe ir directamente al aeropuerto para realizar un viaje? Como nada estaría asignado a nadie, no habría problema. Si alguien se llevó el coche con las maletas, cogería las primeras maletas que encontrase. Los bienes se suponen superabundantes. Y los enseres que habría dejado aquí y allá se los llevaría. ¿Para qué continuar? Esto no sería un paraíso, sería un manicomio. Bien, vamos a examinar cada uno de estos ejemplos porque aunque son ejemplos muy sencillos, tienen bastante que analizar, nos ponen de manifiesto la conexión de Herbada con una tradición jurídica anterior y nos ponen de relieve algunas características antropológicas. Todo esto en este par de ejemplos que parecen tan sencillos. Veámoslos pues. El primer ejemplo que pone Herbada, el de la apropiación de los alimentos, es muy sencillo. Es tan sencillo que tengo que confesar que a mí me cuesta trabajo explicar, porque ya mencionar las razones por las que es imposible comer sin apropiarse del alimento, pues es algo como tan evidente que es difícil. Pero quiero reparar en una cosa, y es que este ejemplo es un ejemplo con historia, es un ejemplo que hizo parte de la historia del pensamiento jurídico eh, y que tiene que ver también con la redefinición del derecho. Me explico. Exactamente este mismo argumento es el argumento que expone en 1322 el Papa Juan XXII en su polémica, respondiéndole a los franciscanos espirituales. Recordemos que los franciscanos espirituales querían vivir estrictamente la regla franciscana y por eso decían que no pueden tener nada propio, no pueden tener nada que sea suyo, eh, ni siquiera derechos. Pues el Papa dice justamente, dado que no pueden vivir sin comer, eh, y sería imposible, es uno de los argumentos, por lo menos respecto de estos bienes que consumen, estos alimentos, concretamente pone el ejemplo de los huevos. Sería ridículo pensar que no hubiera una apropiación en el momento de alimentarse, o decir que en el momento de alimentarse lo que están consumiendo es directamente de la iglesia. El Papa subraya, sería un argumento ridículo, eh, porque nuevamente, pues el acto de alimentación eh, exige algún tipo de apropiación. Sobre este punto, quiero destacar que yo creo que me equivoqué en mi tesis doctoral, porque yo en la tesis doctoral señalo que ese ejemplo probablemente lo tomó Herbada de esa polémica entre Juan XXII y los franciscanos. Y lo que me llevaba a pensar eso es que Herbada conoce bien esa polémica y que de hecho la cita en el mismo libro en donde expone este argumento que relaciona escasez y, y derecho, o que no relaciona escasez y derecho. Es que pocas páginas después de este argumento tenemos una explicación de la polémica entre los franciscanos y el Papa y el surgimiento del derecho, de la idea del derecho subjetivo. Entonces, yo pensé que eso era así. De hecho, yo le pregunté a Herbada si eso era así. Él lo negó. Lo que yo pensé fue que era una asociación inconsciente, porque de más está decir, él nunca mentía. Javier Herbada nunca mentía. Pero pensé, pues puede ser que haya sido una asociación inconsciente. Ahí la ignorante era yo. ¿Por qué? Porque es que ese argumento de Juan 22 a su vez recoge argumentos mucho más antiguos, argumentos sobre la naturaleza de ciertos objetos que son de ciertos derechos y concretamente argumentos que tienen que ver con la naturaleza de los derechos que existen sobre los bienes consumibles. Y esto lo encontramos, si no estoy mal, por ejemplo, tampoco es que sea
Tampoco creo que sea un aporte exclusivo de Santo Tomás, pero si uno lo quiere buscar antes de Juan 22, lo encuentra en la cuestión 78 de la Secunda Secunde de la Suma Teológica de Santo Tomás, cuando dice que respecto de bienes consumibles, el uso, el uso es inseparable de la apropiación. De ahí que respecto de esos bienes no quepa enajenar por una parte el uso sin reservándose la propiedad o cobrar uso y propiedad, separar el uso y la propiedad, como ocurre en la usura. Entonces, pues yo creo que finalmente sí hay una, Herbada sí está recogiendo de la tradición precedente, pero no necesariamente sería en esta polémica. Yo creo que lo tomó directamente de esta cuestión que acabo de citar de la suma teológica. De todas maneras, es una cosa que, pensándolo un poquito, creo que sale por sentido común, porque nuevamente es que es algo pues tan de cotidiana experiencia que cuesta trabajo explicar por qué no podemos comer sin apropiarnos de las cosas. Ahora, además de mostrar el aspecto histórico, quiero reparar en un aspecto antropológico que hay en este ejemplo. Propongo que tomemos el ejemplo de Herbada, donde lo dejo, en la explicación de la limitación, y propongo que usemos la imaginación para extremarlo. Volvamos al supuesto, un mundo de alimentos superabundantes, donde nadie tiene que pelear por alimentos, nadie se los disputa, y probablemente donde esos alimentos no tengan un precio, porque son superabundantes. Aún así, en este caso, dice Herbada, tendría que haber apropiación. ¿Por qué? Si nos fijamos bien en el ejemplo, la razón por la que no todo es de todos al tiempo, sino que algunas cosas pasan a estar, algunas cosas concretas pasan a estar en poder de una persona concreta, tiene que ver más que con la limitación de esas cosas, con nuestra propia limitación. ¿A qué me refiero? Si a mí me dicen calme su hambre con todas las manzanas del mundo, al tiempo me muero de hambre. Porque lo cierto es que yo no me puedo comer todas las manzanas del mundo de un solo golpe. O sea, el acto de comer no puede tener por objeto inmediato todas las manzanas del mundo, sino solo manzanas individuales. Puede que repita ese acto, pero nuevamente solamente puede recaer sobre las manzanas individuales, no todas las manzanas del mundo. Eh, es este acto de comer también exigiría una delimitación espacio-temporal. Evidentemente, no me puedo comer las manzanas del siglo XIX ni las manzanas del siglo XXII. Y tengo que, mi acción tiene que recaer sobre unas cuantas manzanas individuales porque simplemente no me caben. Entonces, ese acto de apropiación sobre tal o cual manzana individual no responde tanto a que haya pocas manzanas, sino a que yo soy limitada, a mi propia limitación. ¿Por qué está la limitación? En este caso, por mi condición material. ¿A qué me refiero? Pues mi condición material me ata al tiempo, me ata al espacio, a unas coordenadas espacio-temporales. Ahora, la condición material es un principio de apropiación y de exclusión del dominio sobre los demás porque la materialidad, eh, la materialidad ya es una forma de exclusión. Concretamente, respecto de las cosas, de las cosas, aplica el principio de impermeabilidad de la materia. Las cosas no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Por eso ser corpóreo significa una exclusión de otros cuerpos en el mismo lugar, en el mismo momento. Esto, por supuesto, todavía no explica la existencia de derechos. ¿Por qué? Pues porque estas son cosas corpóreas que evidentemente el hecho de excluir a otro en un mismo lugar y en un mismo momento no les confiere derechos.
Pero cuando a eso le sumamos los actos de libertad sobre el, el cuerpo viviente, empezamos a tener órbitas de derecho. Cuando ese cuerpo no solamente excluye a otros, sino sobre ese cuerpo hay libertad propia, va a empezar la existencia de una serie de derechos que tienen que ver con la corporalidad y la preservación de la misma. Pero no se trata solamente de la limitación, no se trata solamente de decir tenemos materia y somos seres numéricamente individuales. En nosotros la individualidad va mucho más allá y no tiene que ver solamente con la dimensión material, sino que de hecho nuestra dimensión inmaterial la explica mucho mejor. Somos, además de limitados, únicos. Y esa profunda individualidad se proyecta sobre las cosas, permea toda nuestra relación con el mundo. ¿A qué me refiero? A que en nuestra relación con el mundo nosotros hacemos dos cosas. Uno, incorporar cosas a nuestro proyecto de libertad. Y dos, extender nuestra libertad y nuestra creatividad sobre el mundo exterior. Por ejemplo, en este libro, que en principio es papel hecho con una materia vegetal, el autor ha plasmado su creatividad, su modo único de ver el mundo, y así con casi todas las cosas que tenemos. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos una tendencia a incorporar las cosas a un proyecto personal, a personalizar las cosas. Y, y esto lo vamos a ver en el ejemplo, justamente en el ejemplo que ponía Hervada. Bien, es cierto que podríamos tener carros genéricos, un mundo de carros súper abundantes, bueno, él dice coche, pero es que así sean cosas súper abundantes, nosotros tendemos a individualizarlas. Probablemente en ese ejemplo podamos poner más detalles. El radio está sintonizado de cierta manera, los asientos están ubicados de cierta manera. En, en, en las maletas hay ropa de cierta talla, de otras tallas no, o sea que ya excluye de cierto gusto, de otro gusto no. Es más, podemos poner un ejemplo. Digamos que yo tuviera una clase, y digamos que en esa clase le diera una hoja de estas a cada uno de mis estudiantes. Supongamos que estas hojas no son para nada escasas, que hay muchísimas. Cada estudiante va a empezar con la misma hoja para tomar notas. Bueno, al final de la clase, muy probablemente las hojas ya no serían equivalentes. Y ni decir al final del semestre. En unos casos estarían llenas de garabatos artísticos, en otros casos serían más esquemáticas, unos serían más ordenadas, otros menos ordenadas, unos tendrían teléfonos, en fin, todos tenemos la experiencia de que aún unas cosas absolutamente iguales, solamente con el paso del tiempo, vamos produciendo cosas muy personalizadas, las incorporamos a nuestra personalidad. Es decir, hay algo en nuestra naturaleza que apropia o que hace suyas las cosas. Esto no quiere decir necesariamente que todo sea de uno de la manera en que en el derecho civil llamamos propiedad privada a ciertas cosas. Fíjense que el mismo ejemplo que poníamos antes, en los bienes consumibles, el uso y la propiedad no se distinguen, pues respecto de los otros bienes ya podremos ir separando distintos aspectos entre uso y propiedad y habrá distintas maneras de llamar suyo algunas cosas. No existe un modelo universal de derecho y mucho menos ese el que yo creo que es uno de los errores del mundo contemporáneo, decir que todo es, que el modelo de todo derecho es el de la mercancía. Pero lo cierto es que sí hay algo en nuestra naturaleza que tiende a
ejercer la libertad, ejercer la creatividad, ejercer toda esa unicidad nuestra, primero sobre el propio ser y luego sobre todas las cosas. El hombre es un animal que apropia, que tiene cosas suyas en distintas modalidades. Y bueno, creo que hasta aquí dejamos esta glosa. Chao.